Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga de una manera especial, rica y abundantemente. Que la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Para Laura Rodríguez, un placer el poder estar acá por TV. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios estamos bien, Gracias al estamos Señor. de pie. Gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos permite estar un sábado más compartiendo acá la palabra de Dios con cada uno de ustedes en este su programa Mundo Cristiano. Y gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su hogar, de su computadora, de su oficina celular, por estar ahí pendiente a lo que el Señor trajo para nuestras vidas, para nosotros poder ser vaso de bendición para sus vidas. Bendiciones de lo alto. Para mí, Cristi Rodríguez de Ávila, un inmenso placer. Claro que sí, Dios les bendiga. En esta ocasión les damos la bienvenida a su programa de TV. Como decía Laura, es un placer para nosotras estar aquí, ¿verdad? Una vez al mes estamos presentes las chicas en Mundo Cristiano TV y es un honor para nosotras que usted esté ahí con nosotras compartiendo la palabra del Señor. No solo chicas, no solo mujeres, sino también hombres, también niños, niñas, la familia completa, que siempre nos dice, estamos ahí en sintonía con el programa de Mundo Cristiano, también con las chicas les apoyamos. Es un honor para nosotras poder abrir las puertas de este espacio y poder hablar de la palabra del Señor. Sean bienvenidos y bienvenidas. Así es, y cabe destacar que este programa está dirigido por nosotras mujeres y enfocadas a nosotras las mujeres. Claro que sí. Así es. Recordando también que es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86, pastoreada con nuestro pastor Alvin Carrasco. Y estamos acá que también pueden unirse con nosotros a nuestros servicios los martes, los jueves, los sábados de jóvenes y también los domingos a las 9 de la mañana comenzamos con nuestra escuela bíblica. Y ahí seguimos también con lo que es nuestro culto, nuestro servicio de acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo. También recordando que nosotros estamos en la plataforma de YouTube, Mundo Cristiano IDP, que si ya usted comenzó este programa y dice, bueno, ¿qué dijeron las chicas al principio de este programa? Puede sintonizarnos, puede ir a nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y verlo por ahí, visualizarlo, ver los programas de radio que también tenemos con contenido edificante y actualizados también conforme a lo que vemos en nuestra sociedad, pero más que todo conforme a la palabra del Señor, que no tiene sombra de variación. Recordando que estamos en Ismavisión, por donde nos están viendo, en el canal 54 por Aster, y en Santo Domingo, canal 184 por Claro. Así que, chicas, tenemos un tema muy importante para el día de hoy, el Evangelio y la mujer, un tema que trataremos y estamos tratando desde el principio de este mes de junio. El Evangelio eterno es nuestro tema central, nuestro tema en el cual estamos enfocados y que tenemos varias ramas también. Estamos tratando de lunes a viernes, también por el canal de YouTube que ya antes mencionamos y pueden verlo por ahí, sintonizar con nosotros. Antes de comenzar nuestro programa, vamos a orar. Así que donde usted está, donde usted se encuentre, incline su rostro en este momento y vamos a presentar al Señor su vida y también este programa para que sea de edificación para cada uno de ustedes. Amante Dios que estás en los cielos, te alabamos y te exaltamos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Dios, de estar aquí reunidos, Padre, para llevar tu palabra. Gracias, Señor, por aquellas personas que nos están viendo, Padre, doquiera se encuentre. Padre amado, que tú, Padre, puedas llevar palabra de bendición, de edificación y que tu palabra pueda confrontar sus vidas, Señor. Que su conciencia, Padre, pueda ser, Dios, confrontada, Padre, por tu palabra y que así también, si es tu voluntad, puedan venir a tus pies. También a formar parte del cuerpo de Cristo, Señor, este cuerpo, Padre, que hemos conformado nosotros, tu iglesia, la cual tú vienes a buscar pronto, Padre amado. En tus manos estamos. Gracias por aquellas personas que nos están viendo en este momento. No importa el lugar, no importa la hora, Señor, no importa en qué lugar del mundo se encuentre. Señor, bendícelo, bendice a su familia y sigue guardando sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Chicas, antes de comenzar, es bueno dar un pequeño anuncio, antes de comenzar nuestro tema. El anuncio de nuestro seminario. Sí, súper importante. Claro que sí. Nosotros
Pues queremos invitarles a todos los que nos están mirando, que quizás nos hayan escuchado por radio, ahora en este momento TV. Queremos invitarle a el seminario El Diario de un Adorador. El Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Dios de la Profecía Central tiene el honor de invitarle al primer seminario, ¿verdad? Así que es. realiza el Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia local al cual pertenecemos. Así que no vamos a hablar en tercera persona. ¿Cuándo se estará efectuando? El día viernes 1 de julio y sábado 2 de julio. El viernes iniciaremos a las 6 de la tarde y el sábado a las 8:30 a.m. ¿Cuál es el costo de este seminario? 800 pesos. Pero lo importante es que incluye un libro para aquellos que les encanta leer, y el tema del libro es así como se llama el seminario, El Diario de un Adorador. Si usted quiere más informaciones, pues yo les voy a suministrar un número de teléfono donde puede preguntar acerca de si pueden venir 50, 60 jóvenes de su iglesia, adoradores, porque no hay límites, es para todos. Así que anote el número, es 809-915-9884. Lo repito, 809-915-9884. En ese teléfono le van a brindar las informaciones que usted necesita. Así que ya sabe, el seminario El Diario de un Adorador. Así es, y yo estoy súper emocionada porque hay libros, nosotras que compramos muchos libros, Lizelot, aquellos que quieren crear ese hábito también de lectura. Me encanta porque está a un módico precio. Un libro claro está a 800 pesos mínimo, así sin un seminario ni contenido nada más. Así que anímese y sea parte también. El tema, chicas, el Evangelio y la mujer. Antes es bueno definir qué es el Evangelio, porque ya sabemos qué es la mujer, ¿verdad? Nosotras somos un ente ya que el Señor creó y lo sabemos desde el principio, pero vamos a definir qué es el Evangelio. El Evangelio es predicar de la vida, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que muchas veces se malinterpreta lo que es este término con muchos otros, como que es decir un Jesús te amo, hacer una oración de arrepentimiento, leer un folleto de los pasos de cómo seguir a Jesús, y distorsionamos lo que es este concepto tan importante. También cabe destacar que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios, según Romanos 1:6, que dice el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y sobre todas las cosas, tú sabes que es una de las principales encomiendas que el Señor nos dejó, que está en Marcos 16:15, que es id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, si no predicamos la vivencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo las personas van a creer? Dice la misma palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y de nosotros depende, de nosotros los hijos de Dios depende de que otros puedan conocer ese bello Evangelio, esa bella vivencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y recordarla cada día también, porque hablamos en radio, que también lo pueden buscar ahí, de que nosotros somos ente que llegamos a olvidar, que tendemos a olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Y me gusta recordar esto y dar un ejemplo de que una vez mi mamá lo vio de esa manera, que ella recordó lo que el pueblo de Israel hacía, que tendía a olvidar, y una vez ella olvidó algo y vio que la mano de Dios obrar, y ella dijo, déjame marcarlo esto, necesito marcarlo con algo para recordar lo que el Señor hizo por mí. Y a veces nosotros confundimos el Evangelio con palabras muy divorciadas, cuando el Evangelio realmente tiene un significado muy puntual. Son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación es que Cristo murió, Cristo resucitó y viene pronto, y que Él murió en la cruz del Calvario por un propósito, fue por morir por usted y por mí. Esas son las nuevas buenas de salvación que predica el Evangelio. Ese es el Evangelio que habla la palabra de que tenemos que hablar a otros, que hay un Cristo que vino, que hay un Cristo que murió por sus pecados y que está dispuesto a restaurar su vida y la mía. Porque
Es que a veces, disculpa que te interrumpa, creemos que evangelizar o hablar de Jesús aquí en la tierra, es decir, un Jesús te amo o Jesús Dios tiene grandes planes para ti o un Dios te bendiga. Y no es el evangelio de la así. prosperidad como vemos ahora. No es las promesas que Dios tiene para mí. El evangelio va más allá. El evangelio es la vida de Jesús. Jesús es la clave del evangelio. Dicen, no, porque tenemos que salir a evangelizar a los perdidos. Y le hablamos de la necesidad que ellos tienen de confesar sus pecados. Pero más allá de confesar los pecados, ¿quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? En eso que consiste el evangelio real. Y vemos en la Biblia que el Antiguo Testamento es un preámbulo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Es un preámbulo de lo que es la evangelización en sí. Así es. Porque aunque no decían Jesús, porque se enfocaban más en lo que era el Dios, pero vemos la redención en las diferentes historias que podemos leer. Vemos cómo el Señor redimió a Ruth cuando ella se quedó desamparada en un momento determinado con su nuera. Así es. Eso no era verdad. Así es. Vemos cómo el Señor la redime y le da un futuro diferente. Y ahí podemos ejemplificar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Nos redimió, nos restauró, nos lavó, lo limpió. Y eso lo podemos comparar tanto en el Antiguo Testamento y podemos hacer una comparación con lo que es el Nuevo Testamento. Tú sabes que es importante eso que dice Cristi. Quiero hacer un comentario respecto a eso. Y es que a veces nosotros decimos, bueno, vamos a evangelizar. Y cuando salimos a evangelizar hablamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y eso no es evangelizar. Evangelizar es hablar de Cristo, de la persona de Cristo, de quién es Él, lo que hizo, lo que va a hacer, o sea, que viene, que murió y resucitó y que está dispuesto a restaurar tu vida. Si bien es cierto que testificar acerca de lo que Dios hace en nuestra vida es de bendición para otros, si bien es cierto, pero no lo confundamos con evangelizar. Evangelizar es hablar de la persona de Cristo, es llevar las nuevas buenas de salvación a todo aquel que no le conoce y también a aquel que le conoce. Y cabe destacar que en Efesios 6, su versículo 15, podemos citar que el evangelio de la paz es el calzado de nuestros pies. Es decir, en la armadura espiritual que el Señor nos ha dejado en Efesios, el evangelio de la paz es una de esas armaduras. Es decir, que debemos de tenerla siempre pendiente, igual que la fe, igual que la hombrera acá, que de la salvación. O sea, el escudo. El escudo de la fe. Exactamente. Tenemos de tener la salvación, el evangelio de la paz. Tenemos que tener el evangelio de la paz pendiente para poder hacerlo de una manera efectiva y no distorsionar así los términos, como decías anteriormente. Así es. Y ustedes hablando de eso, chicas, me hacen pensar en lo que dice la palabra del Señor, que cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. O sea, que es el evangelio. Qué privilegio nosotros tenemos de poder llevar este evangelio, y es un privilegio, pero también un compromiso y una responsabilidad que nosotros tenemos con aquellas personas de nuestro alrededor, pero también con nuestros hijos, con nuestros familiares, mis futuros hijos, ya Cristi con sus hijas, y yo con mis familiares, con mis hermanos, Lizelot también con sus familiares y sus hermanos. O sea, es el llevar el evangelio, porque ya que yo lo conocí, ahora yo debo de tener esa motivación de llevar las buenas nuevas de salvación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El evangelio es la realidad dentro de la cual todo el creyente vive toda su vida. El evangelio nunca deja de ser el poder de Dios para salvación, como nos dice en Romanos 1:16. La palabra evangelio significa buenas noticias, como ya dijimos. De manera particular, el evangelio es las buenas noticias acerca del Señor Jesucristo, como en Marcos 1:1 nos habla de ello. Ya hablamos de lo que es el evangelio, cómo es la forma de evangelizar, que hasta lo incluyeron ustedes ahí. Pero, ¿qué no es el evangelio? Porque muchas veces ahora en la sociedad, en la actualidad, vemos que pensamos, nosotras como mujeres tendemos a algo, chicas, es que nosotras tenemos tiempo donde nuestras hormonas suelen tener unos cambios
Solemos tener cambios hormonales y conforme a nuestros sentimientos pensamos que el Señor así me ama, o el Señor así me tiene pendiente, o así es mi salvación, o yo no soy salva por esto. Pero ¿qué no es el Evangelio, chicas? Tú sabes algo importante que nosotras hablábamos, y es que aquí textualmente lo dice, el Evangelio no se trata de lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo hacer en mi vida cristiana, en mi rutina cristiana, en mi vida secular. No es de las cosas que yo hago, no es de las cosas que yo quizás hago en la iglesia, no hablo de fuera, hago en la iglesia, no es eso no es el Evangelio, porque lo confundimos de que nosotros estamos predicando el Evangelio, quizás como decía Kristen, diciéndole a alguien, Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo tiene grandes planes para ti. Esa es la rutina de nosotros, ¿verdad? Y así entendemos que estamos predicando el Evangelio, pero ya definimos lo que era predicar el Evangelio realmente. Y que no es decirle las promesas que el Señor tiene para usted. Palabra. Claro está. Y un paréntesis aquí. Para no. Que las promesas del Señor son para los hijos de Dios. Son para nosotros, sus hijos. Así es. Muchas veces los inconversos oran. Y eso está bien, porque dice la palabra de Dios que es mejor estar un día en la casa de Dios. Es mejor usted conectarse un día que estar desconectado siempre. Eso lo pongo yo. Pero las promesas son para los hijos de Dios. Recordando eso, nosotras como mujeres, ya hablando a las mujeres que estamos apartadas a los caminos del Señor, recuerde que nuestra vida está a la disposición del Señor. Esas promesas están ahí, pero cuando usted le vaya a hablar a una vecina de usted, no le hable tanto de las promesas, porque entonces va a venir por las promesas. Sí. No va a venir por el Señor. Y lo que transforma... Va a venir por los beneficios. Exactamente. Y Así eso es. no cambia corazones. Los beneficios no cambian a nadie. Solamente el amor de Jesús cambia y transforma. Dice la palabra de Dios que solamente hay un camino hacia el Padre. Y ese es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que existen tantas religiones, pero ninguna lleva al Padre Celestial. Ninguna tiene el camino correcto. Porque no creen en Jesús. De nada vale tú ser musulmán y creer en Dios, Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Padre. Pero ¿qué hay de Jesús si no lo reconozco como hijo de Dios? En nada estoy. Entonces vemos que se vuelven ritos, se vuelven religiones, se vuelven en base a reglas que yo puedo llevar, y entonces si no cumplo esa regla, entonces estamos fuera de la gracia y no tenemos salvación, no somos salvas. Cuando eso en el Antiguo Testamento se veía que los pueblos tenían que llevar todos los mandamientos a pie de la letra, pero rigurosamente, pero si en el día 365 fallaron, ya pecaron totalmente y están destituidos. Pero vemos cómo en el Nuevo Testamento Cristo viene con gracia, y hablábamos en radio y mencionábamos de que un sacrificio fue una vez por todas, por cada uno de nosotros. Y una preguntita importante que quizás alguien se le está haciendo, y para puntualizar en otra interrogante. ¿Necesito yo el Evangelio si estoy salva? Si soy salva. Laura, Cristi. Necesito recordarlo todos los días. ¿Necesito recordarlo todos los días? ¿Necesitamos recordar ese Evangelio todos los días? Claro que sí. Ahora bien, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, y desde el Génesis vemos, desde el principio, cómo Adán y Eva pecaron, y nosotros estamos concebidos en pecado, fuimos concebidos en pecado, y necesitamos cada día recordar ese Evangelio porque tendemos a olvidarlo. Por eso es que mencionamos y decimos que la palabra del Señor más que todo dice que ellas son nuevas cada mañana, las Escrituras son nuevas cada mañana para nuestras vidas. Aprendemos algo nuevo. Aprendemos algo nuevo cada día. ¿Por qué razón? Porque no es que la palabra tiene sombra de variación, eso no lo ponemos en juego. La palabra es ella, la palabra no tiene sombra de variación, la palabra es única, la palabra es inerrante, la palabra es correcta en sus preceptos, porque es Dios hablándonos a nosotros. Es el mismo Dios reflejado aquí hablando a nuestras vidas. Somos nosotros que en constante cambio que vivimos como seres humanos, queriendo cambios, vemos cómo la palabra del Señor nos transforma a nosotros cada día. Y tú sabes que nuestro conocimiento, o sea, nuestro intelecto, nuestra forma de analizar las cosas va variando. Claro. Porque no es lo mismo yo leer
no sé, Juan 3:16 a los 12 años, que leerlo ahora, porque tengo otra visión de la vida, otras perspectivas, lo entiendo de una manera totalmente diferente. Entonces, eso hace Dios con nosotros. La palabra no varía, pero yo tengo que recordarla de atrás día, ir donde ella, analizarla, dar hojitas para la izquierda, examinarla, decirle, Señor, si hay algo que estoy haciendo, revélamelo en tu palabra. Y así el Señor lo hará. Claro que sí, y quiero que conversábamos en programas anteriores, programas de radio, acerca de que el evangelio no es que cambia. Si nosotras hablamos de que vayamos siempre al evangelio, no es porque hay algo nuevo cada día. Especificábamos y hablábamos de que somos nosotros los que cambiamos. La palabra del Señor es específica, como dice Laura, no tiene variación alguna. Nosotros somos los que cambiamos, quizás por nuestra falta de estudio de la palabra, del conocimiento de quién es Dios realmente, porque a veces la falta de conocimiento de a quién le servimos es lo que nos hace dudar del poder que tiene ese Dios al que le servimos. Entonces, eso nos hace a nosotros quizás ser inconstantes y decir, Dios me ama el lunes, pero el martes no me ama. Entonces, nosotros necesitamos a Dios cada día de nuestra vida. Necesitamos el perdón de Dios cada día de nuestra vida. Usted necesita las buenas nuevas de salvación y recordarla cada día de su vida, porque es lo que le va a dar a usted el alimento, el sustento, es más, el motivo de vida, de que usted diga, wow, viene alguien por mí, debo de estar preparada, debo de sacrificar a mi carne, debo de hablarle a otros de Cristo para que nos podamos reunir prontamente con Él. Entonces, sabes que eso es igual que los profesionales en su área. Si yo soy una profesional siendo abogada, siendo doctora, siendo diseñadora, tengo que irme actualizando a los tiempos. Entonces, si yo me quedo atrás simplemente con el conocimiento que aprendí en el instituto, el conocimiento que adquirí en la universidad, me quedo obsoleta. ¿Por qué? Porque los tiempos van avanzando. Tengo que buscar nuevas formas de cómo usar palabras adecuadas para poder predicar el evangelio de una manera quizás más llana, no cambiando la esencia. ¿Por qué? Porque la palabra no se cambia, pero yo puedo utilizar nuevos métodos, utilizar nuevos lenguajes para que el evangelio pueda ser expandido de una manera más clara y más puedan entender lo que el Señor quiere realmente hoy en día. Así es. La persona inconversa necesita conocer a Dios, pero nosotros también necesitamos conocerlo. Aún y nosotros tengamos 5 años, 1 año, 10 años, 60 años en el Evangelio, necesitamos cada día crecer, porque como dice su palabra, nosotros queremos crecer al llegar a la estatura de Cristo, para que nosotros menguemos, esto lo agrego yo, para que nosotros menguemos y se vea Cristo en nosotros reflejados. Y en Efesios, para entrar a una pausa comercial, en Efesios 2, del 1 al 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una parte del Evangelio es reconocer, o la parte esencial del Evangelio es reconocer que no es por nosotros. Nosotros somos incapaces. Solos nosotros no podemos. Es por la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros, para que nadie se gloríe, sino para que sea Cristo glorificado y visto en nosotros. Porque es lo que queremos. Y es lo que vamos a seguir hablando más adelante, de cómo vamos nosotros a influenciar en nuestra familia y cómo podemos evangelizar también a nuestros hijos y nuestros familiares después de esta pausa comercial. Tú sabes que es importante para cerrar esta primera parte de nuestro programa y puntualizando, hablamos 2 temas importantes sobre qué es el Evangelio y si lo necesito después que soy salva. Ya entendimos que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Ya usted sabe eso y hoy en el día de hoy lo hemos tratado bastante abiertamente. ¿Y por qué necesito saber del Evangelio? ¿Por qué necesito el Evangelio si ya soy salva? Es porque usted necesita de Jesús todos los días de su vida. Usted necesita arrepentirse todos los días, porque no somos personas perfectas, somos entes que fallan el día de hoy y necesitan de alguien, y ese alguien es Cristo para poder levantarse. Y ya para terminar, si el Señor me da su misericordia y su gracia todos los días, porque yo no puedo aprender de Él todos los días. Claro que sí. Necesito la gracia y su misericordia todos los días de nuestra vida. Pero también necesito saber
que el Evangelio es para mí. Así es. Es hermoso lo que hemos aprendido en esta primera parte, pero no se mueva de ahí. Ahora vamos a una pausa comercial y luego retornamos con lo que continúa sobre este programa. Así que nos vemos en un momentito. No te despegues de tu televisión. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Y una vez más nos encontramos acá en el programa de TV de Mundo Cristiano. Le damos gracias al Señor por aquellos que se han unido, ¿verdad? Una vez más a este programa de TV. Si quiere seguir viendo o ver lo que hablamos anteriormente, puede comunicarse o puede vernos a través de nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Y estuvimos hablando anteriormente del Evangelio y por qué necesito el Evangelio si soy salva. Así que si desea saber de eso, vaya a nuestro canal de YouTube para que se informe un poquito de ello, porque el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Y para seguir con nuestro tema, una pregunta, chicas, para ustedes y para la audiencia también. ¿Cómo puedo comunicar el Evangelio de forma efectiva? ¿Cómo podemos nosotras comunicar el Evangelio de forma efectiva a aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor, a aquellas personas de nuestro entorno, de nuestra familia?
Hablábamos detrás de cámara acerca de la salud física, de lo importante que es cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, como habla la palabra del Señor. Porque si yo no me encuentro en buen estado físico, si no estoy haciendo lo que debo de hacer para estar bien y poder hablar del Señor de manera efectiva, como decías en la pregunta, entonces no voy a poder llevar una comunicación eficaz a otras personas. Si yo quizás siempre estoy sofocada porque no me alimento bien, porque no hago ejercicio, las personas no van a poder entender lo que yo estoy hablando. Entonces creo que eso es una forma de predicar la palabra de Dios efectivamente, predicar el evangelio. Así es, y también el martes pasado recordaba y meditaba sobre ello, porque es muy necesario el descanso, y algo que nosotros no vemos en este tiempo es el descanso, porque queremos vivir una vida rápida, tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos metas y queremos cumplirla a este corto tiempo o a este lapso de tiempo, quiero cumplirlo. Pero no nos damos cuenta que también necesitamos descansar, porque entonces, como se hablaría en psicología, tendríamos un burnout, o sea, sería un exceso de trabajo a mi mente y no tendría la capacidad ni daría un mensaje, las buenas nuevas de salvación, como hablamos, de manera eficaz y de manera que la persona pueda ver en mí que también hay una dependencia del Señor, porque ahí entra, aparte de nuestra salud física, de cuidarnos, de alimentarnos de manera correcta, de cómo cuidar mi vida emocional. Sabemos que conforme a la palabra del Señor. Vemos que hay muchas, y lo digo yo porque estudié psicología, y quizás me entre un poquito más para allá. Las personas pueden ver ahora en este tiempo, te dicen, no, que te motivan y te dan un montón de terapias, te dicen una lista de requisitos que tienes que hacer, que tienes que llevar para poder tener una buena salud mental, sin darse cuenta que la palabra del Señor es el manual que nosotros necesitamos para tener una salud mental correcta, para poder tener una dependencia del Señor, porque lo que nos motivan a nosotros es yo soy autosuficiente, yo puedo, yo tengo la fuerza, yo tengo la capacidad de hacerlo. Puedo con todo también. Puedo con todo. Cuando yo me doy cuenta que en el cuerpo de Cristo, como iglesia, como parte de un cuerpo vivo, de un organismo vivo, me doy cuenta que mi dependencia debe de estar en el Señor. Que cuando yo tengo una dependencia en el Señor, entonces ahí yo voy a poder descansar de manera correcta, tener un descanso mental y emocional para entonces el Espíritu Santo ayudarme a mí, entonces guiarme a mí a poder dar un mensaje, un evangelio, las buenas nuevas de salvación de manera correcta. Así es, y cabe destacar que el descanso Dios lo instituyó así. Así ¿Qué es. pasó cuando el Señor creó todo en 6 días? ¿Qué pasó el 7º día? El Señor descansó. ¿Y era porque Él necesitaba el descanso? No, realmente Dios es Dios no necesita descansar. Era simplemente para que nosotros entendiéramos que todo tiene su tiempo y que nosotros, el ser humano, necesita un stop. El cerebro necesita descansar, aunque el cerebro no se para, pero necesita como que estar en un estado de relax para entonces que los músculos recobren fuerzas, que los sentidos se activen nuevamente. O sea, el descanso el Señor lo instituyó así. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, a veces pensamos que el descanso es como pecado. Así es. Porque incluso trabajamos. Trabajamos y trabajamos y trabajamos. Imagínense. Hasta las maquinarias necesitan descanso, necesitan mantenimiento, y eso que son maquinarias, son algo mecánico, algo motriz. O sea, el día a día, los afanes del día a día nos turban, nos ponen en una burbuja que a veces pensamos que nos estamos ahogando y no vemos el vaso medio lleno, sino lo vemos medio vacío. Entonces, el Señor es así, que Él nos instituye el descanso para nosotros poder coger como una pausa, analizar las cosas de una manera diferente, ir a las Escrituras en ese descanso incluso
depositar mi confianza en Dios y ver las cosas de una manera totalmente diferente. Tú sabes algo importante, y es que Dios es tan organizado, me encanta eso. Así es. Es una cosa increíble. Y es que las buenas nuevas de salvación, que es lo que es el Evangelio, es el tema que estamos tratando esta tarde, esta noche de hoy, a la hora que sea que usted nos vea, vienen por alguien. O sea, las buenas de salvación es por alguien, es de alguien, viene de una persona, la persona de Cristo, ¿verdad? Él es las buenas nuevas de salvación, entonces indica que mi foco a mirar es esa persona. Entonces, si mi foco a mirar es esa persona, tengo que ver todo el trayecto de vida de esa persona, qué hizo, qué no hizo, porque es mi ejemplo a seguir. Y él me dio el ejemplo a mí de que debo de descansar. Hay un día para descansar. Hay un día para poner orden en casa, hay un día para quizás hablar con familia, hay un día para salir y respirar el aire que él mismo creó. Y tú sabes que nosotras las mujeres, porque cabe destacar que este programa es para dirigido mujeres. por mujeres y para mujeres. Si usted es hombre, bienvenido, pero no es enfocado usted. Nosotras las mujeres tenemos muchas cosas que hacer. Siempre. Realmente nos afanamos mucho, mental, emocionalmente, en todo el sentido de la palabra. Si no estamos haciendo algo y estamos pensando en algo. O sea, no tenemos como un descanso, una tranquilidad. Pero el Señor nos exige ese descanso. Él nos exige. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en el día de hoy? Cójase un tiempo para usted. Así es. Si usted es madre, coordine con su esposo y dile, mira mi amor, por favor, tú te puedes quedar medio día con los niños para yo poder despejar la mente, concentrarme en mí. Eso no es pecado, hermana. Eso es sacar tiempo para usted, sacar tiempo para el Señor, si usted necesita ese tiempo a solas con el Señor. Importante. Y enfocarse en que usted necesita descansar. Cabe destacar que también la alimentación es muy importante, porque que yo ingiero, eso se va a reflejar en mi estado de salud. Y usted dirá, sí, Cristi, pero ¿qué tiene que ver con lo que yo como, con la evangelización? Tiene que ver con la evangelización eficaz, porque yo voy a transmitir las nuevas de salvación, pero ¿de qué modo lo estoy haciendo? ¿Con un dolor de cabeza? ¿Con una infección estomacal? No, como que el mensaje no va a llegar, no va a llegar de forma correcta. No fluye tanto, no me voy a sentir bien. Mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo, no se siente de la manera correcta. Así que tratemos de dar lo mejor en todo el sentido de la palabra para que la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, llegue eficazmente a donde tiene que llegar. Así es, de manera correcta, de manera saludable. Y bueno, que me encantan porque el Señor es tan bueno, tan detallista, que así como decían las chicas, Él se tomó ese día para descansar, no porque Él lo necesitara, sino para hacernos entender a nosotros que nosotros necesitamos descansar y descansar también en Él, en lo físico, poner a mi cuerpo a reposar, a escuchar, a veces hasta estar en silencio, porque sucede algo, que muchas veces queremos estar en el ajetreo de vida y la sociedad nos lleva tan rápido, es porque no queremos estar nosotros solos, autoevaluarnos nosotros, vernos a nosotros y que nuestra conciencia nos haga recapacitar y reflexionar de cómo estoy viviendo, de si estoy viviendo mal, entonces debo de cambiar, de cómo estoy llevando mi vida, en quién estoy enfocando mi foco, como decía Liselot, lo estoy enfocando en mis metas, en mis proyectos, y no es que está mal, pero mi visión, mi vista, mi foco debe de estar en Cristo, debe de estar en lo que Él ya hizo por mí, mi identidad debe de estar en Él también puesta. Que es lo que vemos en la sociedad también, personas fuera de con falta de identidad muchas veces, con lagunas, porque su identidad no está puesta en la que es la piedra angular, en lo que es la piedra correcta y no en la arena, que cualquier cosa la puede mover, sino en Cristo, en las Escrituras. Y cómo nosotros entonces, al ver que cómo debemos de llevar un evangelio correcto y eficaz, cómo cuidar nuestra salud física, tomar un descanso, cómo puedo mostrar el evangelio a mis familiares. Tú sabes que en Marcos 16:15 nos habla
de una de las principales encomiendas, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y muchas veces nos enfocamos en el mundo. En el mundo de afuera, en el exterior. En el exterior, exactamente. Incluso obviamos a nuestro país, lo cogemos como tan literal y decimos, bueno, me voy para las naciones porque la palabra dice eso. Pero en primera instancia están nuestros familiares, los que viven conmigo, los que viven a mi alrededor, los que dan testimonio de mí. Esos son los primeros. Luego están mis vecinos, las personas que laboran junto a mí. Esas personas deben de ver en mí a Cristo, y sobre todas las cosas yo debo impactar a esas personas con la palabra de Dios, con el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque voy a ser egoísta. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Cómo yo voy a tener oro? Algo preciado. Y no lo voy a querer compartir con aquellos que amo, con aquellos que están a mi alrededor. Es algo como ilógico. Entonces, a eso nos llama el Señor, a poder predicar el evangelio a aquellos que están primeramente a mi alrededor, para que ellos lo puedan conocer y puedan ser impactados por las nuevas del Señor. Y es como decías acerca de lo que dice la palabra de Dios en Marcos 16:15, y es que prediquemos el evangelio, ¿verdad? A todo el mundo. Y es como que si tuviéramos un tesoro hermoso, no Preciado. sé si les ha pasado que ustedes que me están mirando, han consumido algún material, un libro, una buena película, un buen mensaje, una buena prédica, un buen podcast, o quizá un programa de mundo cristiano que les haya bendecido. Usted dice, wow, qué tesoro, qué tesoro, qué hermoso. Quiero compartir eso a todo el mundo porque bendijo tanto mi vida que yo sé que va a bendecir al del otro. ¿Cuánto más el evangelio? Que es un tesoro hermoso, que habla de la persona de Cristo, que es nuestro Salvador. Es como que si tú tuvieras la historia de un rey que es verdadero, que murió por ti, murió por mí, y viene algún día, eso uno si se pusiera a pensar, a analizarlo de manera intencional, diría, wow, qué increíble lo que tengo en las manos. Y eso, perdón que las interrumpa, no nos hace entonces ser egoístas. No nos hace ser egoístas, porque cuando yo tengo una noticia, cuando yo tengo algo que dar, alguna novedad que llega a mi vida, yo se lo comunico vamos a decir, Cristi se lo puede comunicar a su esposo, o yo a una mejor amiga, digamos así. Entonces yo tengo ese deseo de predicar, de dar esa novedad, pero así debe pasar también con las buenas nuevas de salvación, porque el Señor me transformó. No es dar mi testimonio como decíamos al principio, eso puede llegar más adelante, pero el principal motivo es dar las buenas nuevas de salvación, esa vida que Jesús vivió por mí, sin mancha, sin pecado. Él vino como 100% hombre y 100% Dios, pero ese 100% hombre se mostró tan sin mancha y sin pecado para hacernos mostrar a nosotros ahora. Vuelvo y digo, un solo sacrificio por todos nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos tener un arrepentimiento, porque hay que entender y estar conscientes de que parte del evangelio es reconocer que yo soy pecadora, que yo nada de lo que tengo es por mi beneficio, es porque yo lo tengo, sino por gracia y misericordia del Señor y por lo que Jesús hizo ya por mí. Y al momento de nosotros predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, demostramos amor y misericordia. ¿Por qué? Porque no simplemente lo damos a aquellos que nosotros entendemos que lo necesitan o que son buenos pero necesitan del Señor, sino a aquellos que también entendemos que son pecadores, en el sentido de que los asesinos también necesitan ser evangelizados. Las prostitutas también necesitan ser evangelizadas. Aquel que roba, que mata, necesita ser evangelizado porque necesita conocer de Jesús. Entonces, cuando yo entiendo que no es por lo que yo, lo que soy y lo que Él merece como ser humano, sino por el amor que yo debo mostrarle y la misericordia que así como Jesús la mostró por mí, la demuestra día tras día el Señor por mí, así yo también necesito tener misericordia por aquel. Así también necesito tener amor por aquellos que hacen y deshacen en esta sociedad realmente. Con nuestras familias, 3 puntos a destacar.
ya con la evangelización a los hijos. O sea, ¿cómo una madre puede evangelizar a sus hijos? 3 puntos. Al mismo tiempo de yo con mis hermanos pondría el ejemplo. Leamos la Biblia de forma intencional, un estudio que vemos en este tiempo que se ha perdido esa costumbre, ese valor, yo podría decir, agregado a lo que es una familia saludable, y es tener un estudio intencional de la palabra del Señor para que juntos puedan crecer espiritualmente conforme a las Escrituras. 2, confiesen sus pecados. Muchas veces no queremos ser perfeccionistas. Yo como hermana quizás en algún momento pude hacerlo, Cristi como madre o su esposo también. Muchas veces es difícil confesar los pecados, pero ¿qué nos dice en Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra del Señor nos insta que nosotros debemos de confesar nuestros pecados unos con otros. 3, escuchen músicas doctrinales que contengan la palabra del Señor. Oh, Dios mío, digo aquí. ¿Cuántas músicas estamos consumiendo sin contenido bíblico, sin contenido que me puedan a mí llenar de esperanza, de gozo? Cuando en la palabra del Señor en Colosenses 3:16 me dice a mí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí nos insta nuestra boca, lo que debe de confesar es dar gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Muchas veces, por eso es que necesitamos volver a las Escrituras día a día y arrepentirnos, porque fallamos. Muchas veces lo olvidamos y lo que entra a nosotros es la queja, es el agotamiento, es, ay, pero cuánto trabajo, cuántas cosas tengo que hacer, en vez de decir, gracias Señor, porque me diste el pan de cada día, porque me diste el alimento que necesitaba hoy, porque guardaste a mi familia. Muchas veces no le damos gracias al Señor por aquella protección que nos da, porque quizás no la vemos visiblemente. Y a veces, digo yo, tenemos que pasar un sustito para decirnos, wow, Señor, tú sí nos guardas. Porque muchas veces tendemos a olvidar y pensamos que el Señor actúa como nosotros, cuando Él es diferente a nosotros. Su amor no tiene sombra de variación, su amor no cambia, su amor es inmutable. Lo que cambiamos somos nosotros. Los que pecamos somos nosotros y lo que debemos de vivir en constante arrepentimiento somos nosotros. Y ahí entra en nosotras ser agradecidas por el Evangelio, por lo que Cristo hizo en nosotros. Cómo nosotros debemos de ser agradecidas, que como dicen Colosenses, que nuestra boca lo que salga es himnos, salmos al Señor. Tenemos los salmos ahí, que podemos recitarlos, son himnos al Señor, que podemos cantarlo, que podemos decirlo a Él y decirlo de forma, diría yo la palabra, ahora se me fue. Llana, sencilla. Un lenguaje sencillo, pero que yo pueda tener esa intimidad con el Señor y decirle gracias Señor por lo que tú hiciste por mí, pero al mismo tiempo porque me guardas y guardas a mi familia. Y recordar que el Señor es nuestro ejemplo a seguir. Es. Jesús estuvo aquí en la tierra como hombre, como Dios. Nosotros no podemos reflejar en Él. Así que de mi parte ha sido más que un placer. Cristi Rodríguez se despide en esta tarde. Y es un placer hablar del Evangelio, que es hablar de Cristo, de las buenas nuevas de salvación, de quién es Él, de lo que hizo, lo que está haciendo en nuestra vida y de lo que seguirá haciendo. Él vuelve. Es un mensaje que no debemos olvidar y es parte de las buenas nuevas de salvación. Ha sido un placer para nosotras poder compartir este tema hermoso, el Evangelio y en la mujer. Espero que haya sido de bendición. Fue un placer para mí. Liselot Pons, su hermana y amiga. Y un compromiso y responsabilidad que nosotras tenemos de llevar el Evangelio con nuestras familias. Si no tenemos ese sentimiento, pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa motivación de poder llevar el Evangelio a nuestras familias. Que el Señor les bendiga. Un placer para nosotras. Nos vemos en la próxima.